Muy buenas tardes, querida familia Pranaquine. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Chicos, chicas, chiques, espero que estén súper bien. Y les doy, ¿cierto?, la cordial bienvenida a nuestra última jornada, nuestra última patita de nuestro curso, ¿cierto?, de diagnóstico holístico. Espero de que estén súper bien en sus casas, que todo esté fluyendo al máximo, ¿cierto?, en sus familias, que estén en salud, que es lo más importante. Y la clase de hoy día, nuestro encuentro hoy día, también se complementará obviamente con los tres encuentros anteriores, y les damos las gracias y las gracias por la confianza, ¿cierto?, de estar aquí, de estar aprendiendo junto a nosotros, de estar aprendiendo junto a Pranaquine y de estar dando cierto todo para mejorar como personas por una primera instancia y también mejorar como terapeutas, kinesiólogos, enfermeras, psicólogos y todos los profesionales de salud que tenemos cierto dentro de este curso. Vamos a comenzar entonces con la clase de este último viernes. Me toca finalizar a mí, ¿cierto? A Dan le tocó iniciarla, me toca finalizar y un tremendo gusto, un tremendo honor. Así que espero de que podamos aprender y que sea obviamente lo más constructiva posible. Vamos entonces hoy día con el examen auricular, que sería lo último que nos queda, ¿cierto?, por ver. Y seguimos esta idea que les comentaba en la segunda clase y que le hemos comentado, ¿cierto?, durante todas las clases, de lo que dijo nuestro amigo Ketut, que era conocer el exterior para conocer el interior. Poder observar lo que hay en el exterior, lo que hay afuera, ¿cierto? Lo que está en la superficialidad, que es lo que podemos quizás conectarnos directamente con las personas para poder ir a observar lo que está ocurriendo en nuestro interior, en nuestras profundidades. Obviamente no podemos entrar y ver cómo está el hígado, no podemos entrar y ver cómo está el corazón. No obstante, existen, como ya ustedes están aprendiendo y ya saben, distintas formas de poder conectarnos con cómo está la salud de cada uno de estos órganos, por ejemplo. Entonces, siempre la idea de este diagnóstico holístico es que podamos, ojalá, ser específicos, que podamos observar realmente, que podamos mirar, que podamos conectar con el consultante, con la persona que tenemos al frente o que tenemos al lado, y obviamente generando una alianza bondadosa. Si ustedes ven esta fotografía, ¿cierto? Aquí el curandero, cómo mira, ¿cierto?, a su consultante. La mira de una forma bondadosa, la mira desde la compasión, la mira desde más abajo que ella, de hecho. No la estamos mirando desde arriba. No tengo una bata blanca, ¿cierto? Y no tengo tampoco este ímpetu de decir, yo soy quien te va a curar o yo soy quien te va a sanar. Sino que si podemos tomar estas pequeñas consideraciones, la verdad es que cambiaría mucho la salud en Chile y bueno, y en todo el mundo. Lo que veremos hoy en día, queridos, es la oreja, el pabellón auricular. Y la verdad es que el pabellón auricular es muy, muy interesante. Por miles de años, ¿cierto? Se ha manipulado, se ha tratado, se ha estimulado el pabellón auricular con la finalidad, ¿cierto?, de poder tratar, manipular y conectar con nuestro interior, con nuestras profundidades. Estamos acostumbrados, ¿cierto?, generalmente cuando vamos al médico, que nos observe el pabellón auricular y nos observa de esta forma. Pero la verdad es que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dejar este instrumento a un lado y vamos a observar y a palpar el pabellón auricular, ya que el pabellón auricular o la oreja nos va a entregar toda la información que tiene nuestro interior. Y lo repito, nos entrega toda la información, queridos. Solo es cosa de observar, ser minucioso, ¿cierto? Y luego palpar para poder saber más o menos cómo se está moviendo el interior, qué está ocurriendo en el interior y obviamente poder tratar al interior, que esa es la idea. Desde la medicina china, los chinos nos cuentan, ¿cierto?, de que todos los meridianos
yang, todas las vísceras, van a tener conexión con esta región, que es la articulación temporomandibular, o la ATM, la que nos ayuda a gesticular, a mover, ¿cierto?, nuestra boca, la que nos ayuda a comer, la que nos ayuda a tantas cosas importantes dentro de nuestra vida, como también nos da tantos dolores de cabeza dentro de nuestra vida. Por ende, si es que todas las vísceras, desde los meridianos, desde la parte energética sutil, se conectan con esta región, es probable de que su familiar, su amigo, su pareja, los órganos, también se interrelacionen de forma directa o de forma indirecta. ¿Qué quiere decir? Que en una primera aproximación, toda la energía, ¿cierto?, desde esta visión integrativa, desde la medicina tradicional china, por ejemplo, nos cuenta de que desde lo energético, todos los órganos y vísceras se van a interrelacionar con el pabellón auricular. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, una visión ancestral, antigua, que nos cuenta de cómo la energía se conecta con estas regiones que a lo mejor antes no tomábamos en consideración y que poco a poco vamos a tener que comenzar, ¿cierto?, a observar, a tratar, con la finalidad de conocer cómo está nuestra o nuestro interior. Lo primero que deberíamos conocer de la oreja o del pabellón es su anatomía, ¿cierto? Es decir, cuando estudiamos cualquier área relacionada con la salud, lo primero, en el primer año, estudiamos anatomía, para poder entender más o menos, ¿cierto?, dónde van a estar estas regiones que estamos conversando. ¿Dónde va a estar la región torácica? ¿Dónde va a estar la columna vertebral? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que más conocemos dentro de nuestra visión es la región de los lóbulos, la región más inferior y central de la oreja. Y esto lo conocemos principalmente porque los seres humanos nos hemos puesto, ¿cierto?, distintos artefactos en estas regiones, como aros. Esto de ponerse aros hace, antes de Cristo, ¿cierto?, bastante tiempo, miles de años, era una condición de conectarse con la hermosura de la persona, conectarse, ¿cierto?, con este lado mucho más vital, por un lado, y también maravilloso, por otro lado, que podía, entre comillas, estar más ligado a la parte femenina. No obstante, poco a poco, ¿cierto?, los hombres también nos hemos colocado aros. De hecho, yo lo he hecho y de hecho es normal ya que eso ocurra. Entonces, la parte más inferior y central se llamará lóbulo. Si vamos caminando por la región más lateral, encontraremos al hélix que finaliza en el centro de la oreja. En la región medial al hélix encontraremos una fosa llamada fosa escafoidea. Y más en el interior encontraremos al antihélix con todas sus ramas, con todas sus partes. Todo esto es en la parte externa del pabellón auricular. Entre la región del hélix, en la región superior y medial, y las raíces superior e inferior del antihélix, vamos a encontrar una fosa que es la fosa triangular. Todo esto es importante porque ya veríamos, ¿cierto?, algunas correlaciones interesantes de nervios y también de partes energéticas con estas regiones anatómicas. La región de la profundidad de la aurícula se llamará la región de las conchas. Tendremos la concha superior, la concha inferior y la cresta de la concha, es decir, lo que va a dividir a ambas conchas. En la región más central y medial, en conexión con la cara, tendremos al trago, inferior a él, en esta onda, ¿cierto?, en esta vuelta, a la cisura, perdón, intertrágica, y finalmente al antitrago. Aquí podemos ver entonces la anatomía general del pabellón auricular desde lo externo. Es decir, podemos mirar todo esto. Podríamos mirar cada una de estas estructuras en la oreja de la persona que está al frente. Pero lo interesante de todo es que todos tenemos orejas distintas. Si podemos observar esta fotografía, tendremos orejas más gruesas, otras más alargadas, otras más puntiagudas, otras que tienen a lo mejor algunos reparos cartilaginosos
más exteriorizados, es decir, todas las orejas son distintas. Y es por eso que la idea es que podamos pensar en esta anatomía con la oreja que tiene la persona que está al frente, ya que no podemos generalizar, ¿cierto?, a que el punto X va a estar en la misma región que, en este caso, en todas las personas que veamos. Todo lo contrario, debemos ir a observar que cada oreja es distinta. Cada oreja nos va a entregar algo específico. Lo interesante es que un médico francés llamado Paul Noyer, ¿cierto?, en los años 60, nos cuenta de que la oreja tiene un fin embriológico. Es decir, existe o podríamos observar, ¿cierto?, visualizar un feto invertido, donde la región del lóbulo va a ser la región craneal y la región de las conchas va a ser la región visceral, desde la parte torácica hasta la parte más abdominal y pélvica. Entonces, si observamos eso, observamos de que este feto invertido va a ser distinto en todas las personas porque cada uno de nosotros, ha tenido, ¿cierto?, una conexión distinta en el vientre materno. Cada uno, cada una ha tenido una madre distinta. Y eso ya nos entrega mucha información de cómo se va a estructurar de forma anatómica, de forma energética, ¿cierto?, nuestro ser. Es decir, desde los 9 meses que estamos adentro en el vientre materno, eso va a poder entregarnos de forma estructural también cómo será nuestra arquitectura auricular. Y eso es muy interesante, ya que todas las cartografías que existen, ya sea cartografías europeas, cartografías asiáticas, cartografías latinoamericanas, etcétera, tienen una visión en primera instancia de este feto invertido. ¿Y por qué digo en primera instancia? Porque podemos ver cartografías que tienen otra arquitectura, y eso va a ser porque, teóricamente hablando, existen también distintas formas de nacer, por ende distintas formas de proponer una estructura y proponer una condición anatómica a esta oreja específica. Va a ser la misma oreja, obviamente, no es que la oreja esté al revés, pero sí la cartografía quizás pueda cambiar si es que hemos nacido, ¿cierto?, de otra forma. Es decir, por ejemplo, con los pies primero hacia afuera. Es decir, lo primero que ha salido fueron los pies y no la cabeza. Eso ya condiciona nuestro ser de una forma distinta. Si tuvimos o nacimos por cesárea, si tuvimos algún trauma, eso ya condiciona nuestra estructura y nuestra forma de ser también. Por ende, cuando hablamos de estas multicausas, ¿cierto?, de las disfunciones, de las patologías, podrían llegar a ser desde el inicio de la vida, desde que nacemos. Y eso es muy complejo, ya que cada uno, cada una, va a sentir y a percibir distintas manifestaciones, ¿cierto?, en su estructura, dejando como una memoria, ¿cierto?, en el cuerpo, en el soma, en la fascia, en las vísceras, una memoria de cómo ha sido su hospedaje intrauterino y también cómo ha nacido y cómo ha llegado a esta existencia. Por ende, como tips podríamos preguntar, ¿cierto?, si nos ponemos bien quisquillosos, bien profundos, ¿cómo nació la persona que está al frente como consultante, paciente? Eso podría generar distintas causas, distintas formas, distintas personalidades, distintas estructuras, ¿cierto?, mecánicas en nuestro ser. Se los dejo como una idea y una reflexión, una hipótesis. Algo interesante, perdón, es la inervación, ¿cierto?, que va a tener nuestra oreja. Nuestra oreja es muy sensitiva. Y esta inervación va a estar dada por 4 nervios, aquí hay 3 solamente porque el cuarto va a inervar la región posterior. Tenemos en la región inferior y lateral, principalmente al plexo cervical. Por ende, van a haber ciertas ramas del plexo cervical que van a ir a inervar, ¿cierto?, esta región del lóbulo, de la fosa escafoidea, ¿cierto?, y del hélix.
En la región de las conchas tendremos un nervio muy importante, queridos, muy importante para nuestra salud, que cada día se estudia más, que es el nervio vago. Y en la región del antihélix, la fosa escafoidea y el hélix en la región superior y apical, vamos a tener al nervio trigémino, un nervio vital también para nuestra salud. Entonces, ya hablamos de nervios craneales que tienen importancia y relevancia a nivel sensitivo, somático, ¿cierto? En la aurícula. Vago, trigémino y por posterior el nervio facial. Ya para los que conocen ahí los pares craneales. ¿Qué quiere decir eso? De que podríamos estimular de forma aferente, es decir, llevar información de la periferia a nivel central a estos nervios tan vitales para nuestra salud. Y por otro lado, ¿cierto? Esto es recíproco. Los nervios desde la región interna van a llevar, ¿cierto? También información hacia lo externo. Esta carretera va para los dos lados. Por ende, cosas que ocurran en lo visceral, porque el vago tiene relación con lo visceral, principalmente casi todas las vísceras y órganos tienen la inervación vagal, pueden reflejarse, ¿cierto?, en estas regiones de la oreja. Es decir, el vago podría reflejarse en estas regiones de las conchas, como lo hablábamos anteriormente. Y el trigémino sabemos que tiene relación con la cara principalmente y con la musculatura de la cara, y recordemos que habíamos dicho anteriormente de que esta articulación, la temporomandibular, va a ser muy importante ya que convergen todos los meridianos, tanto viscerales como orgánicos, yang o yin, ¿cierto?, en dicha región de estructural. Y el trigémino tiene que ver con la musculatura que va a mover la articulación temporomandibular. Cosa que no ocurre mucho hoy en día, el bruxismo, que ya no es tan solo nocturno, sino que también es diurno. Por ende, si pensamos que el trigémino tiene relación con la musculatura masticatoria y estamos masticando todo el rato, la pregunta es, ¿por qué estamos masticando todo el rato? ¿Por qué estamos teniendo bruxismo si en este caso no estamos comiendo, no nos estamos alimentando de nada? Todo lo contrario, estamos alimentándonos y pensando de nuestra parte cognitiva. Lo que hice, lo que no hice, lo que tengo que hacer, lo que me faltó hacer hoy día, lo que tengo que hacer mañana, etc. Todo eso va a generar, obviamente, una irritación a nivel de estos nervios. Y ya se ha visto, ya se ha comprobado, ¿cierto?, la importancia de nervio vago por un lado y nervio trigémino por otro lado. Por ende, cuando hablamos de oreja, tenemos que hablar de estos 4 nervios y de estos 2 específicamente hablando. Por otro lado, ¿cierto?, a nivel embriológico, tenemos de que el ectodermo va a tener relación principalmente con el plexo cervical. Por ende, sistema voluntario, epitelio externo, sentidos corporales, sistema nervioso, irán representados y reflejados en esta región. Dentro del vago, hablamos del endodermo, es decir, sistema neurovegetativo, principalmente involuntario, visceral, glándulas, órganos, vísceras, epitelios y superficies internas tendrán repercusión en esta región. Y finalmente el mesodermo, ya en la región trigeminal, sistema urogenital, sistema musculoesquelético, ¿cierto?, tejido conectivo, tendrá relación con esta región. Recordemos de que la aurícula tiene una filogenética, ¿cierto?, embriológica, y también esta hipótesis, ¿cierto?, de este médico francés que nos cuenta de que la aurícula tendrá una representación de un feto invertido. Entonces vamos mezclando desde la embriología, desde el sistema nervioso, desde el sistema autónomo, ¿cierto?, y del sistema somático, ¿por qué va a ser tan relevante observar la aurícula? No tan solamente el interior, como lo hacía, ¿cierto?, el médico en la diapo anterior, sino que el exterior, muy importante, porque vamos a tener reflejos, se va a reflejar nuestro cuerpo en esta región externa. Algunos estudios interesantes, ¿cierto?, de cómo el pabellón auricular externo va a interrelacionar al nervio vago y al nervio trigémino.
al conectarse y al tener distintos, ¿cómo decirlo?, distintas rutas, ¿cierto?, en estos dos nervios, vamos a tener de que el vago y el trigémino se va a conectar con troncoencéfalo, se va a conectar con sistema límbico y se va a conectar con corteza prefrontal principalmente y la región más neocortical, ¿cierto?, de nuestro cerebro. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo, cierto, al estimular la oreja, cierto, podemos estimular cosas tan profundas? Y la verdad es que sí, ese es el arte, ¿cierto? Y esa es la complejidad que tiene nuestro cuerpo. Por ende, cuando estimulamos el vago y cuando estimulamos el trigémino, lo que estamos estimulando principalmente son distintas regiones, como el núcleo del tracto solitario, como el locus coeruleus, como la parte más central y profunda de nuestro ser, que tiene que ver, como les decía, con el troncoencéfalo y también con el sistema límbico, porque aquí también, como podemos ver, vamos a estimular el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens, el hipotálamo, ¿cierto? Y desde el tálamo, que es lo sensorial, vamos a ir hacia los neocórtex, hacia la neocorteza, estimulando corteza prefrontal, corteza insular y llegar a la corteza somatosensorial. Por ende, antes de llegar a lo más superior, ¿cierto? Hablando del cerebro, vamos a pasar por distintos lugares que tienen relación no tan solamente con discernir algo específico voluntario, sino que también tienen relación con lo emocional, con la memoria, con lo más primitivo que tenemos en nuestro ser. Y es por eso de que esta visión para poder integrar la aurícula, ¿cierto?, dentro del diagnóstico holístico va a ser interesante porque el estrés puede generar y va a generar distintas cosas, ¿cierto?, que ya veremos más adelante en nuestra aurícula. Problemas viscerales van a generar también distintos pasos que podemos observar en la aurícula. Entonces podríamos decir, ¿cierto?, tan solo con mirar la aurícula que van a existir o que pueden existir distintos procesos patológicos, disfuncionales, emocionales también, dentro, ¿cierto?, del ser humano, dentro del ser del consultante. Entonces, queridos, acá tenemos la cartografía, ¿cierto? Que si queremos estudiarla, obviamente, deberíamos hacer un curso de auriculoterapia, ojalá actualizado, detallado, ¿cierto? Con alguien que tenga harta experiencia al respecto, ya que existe hoy en día, con todos los temas pandémicos, cursos de 2 horas y la verdad es que no es tan así, tenemos que estudiar mucho más y también estudiar los por qué, o los posibles por qué, ¿cierto? De que esto hace efecto. Entonces, tenemos que cosas sencillas y generales. Pensemos esto. En la región del lóbulo vamos a pensar en nuestra región craneal, nuestra cabeza. Y todo lo que tiene relación con nuestra cabeza. Por ejemplo, ojo, la cara, la ATM, ¿cierto? El maxilar, el oído, la sien, etc. Por ejemplo, si es que vamos caminando por el antihélice, que es esta región, ¿sí?, una parte del antihélice, vamos a tener a toda la columna vertebral, región cervical, región dorsal, región lumbar y región sacrocoxígea. Si es que vamos caminando por la fosa escafoidea, tendremos a toda la extremidad superior, desde cintura escapular, ¿cierto?, hombro, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos. Si es que vamos caminando por la región de la fosa escafoidea y también la región o la raíz superior del antihélice, que sería esta región o esta parte, tendremos extremidad inferior, desde la cadera, ¿cierto? La rodilla en este caso, el tobillo y los dedos de los pies. Y algo muy interesante que recordemos de que el vago está en la región de las conchas, es que si observamos, si visualizamos al feto invertido, esta región, que se llama concha inferior, va a representar al tórax, por ende encontraremos órganos, tejidos, vísceras que tengan relación con el tórax.
La región central va a representar a la región media, es como entre tórax y abdomen, por así decirlo, o inicio del abdomen, en donde encontraremos principalmente eh, estructuras como el hígado, como el vaso, como el estómago, y finalmente en la concha superior, que es la parte más alta, ¿cierto?, de la concha, encontraremos a órganos abdominopélvicos, principalmente pélvicos, ¿vale? Entonces, si es que, imaginemos, hay algo que me llame la atención en esta región, ya veremos qué cosas, podríamos pensar de que existe o podría existir algún proceso patológico desde lo energético, desde lo psicoemocional, desde lo somático, concreto, ¿cierto? En pulmones, corazón, pericardio, pleura, costillas, parilla costal, etcétera. Y así con los otros lugares. Entonces, si tenemos esta visión amplia, somos cuidadosos y minuciosos en nuestra evaluación, ¿cierto? Aparte de todo lo que ya hemos conversado, aparte de lo que todo lo que ha dicho el Dani, ¿cierto? Con la parte integrativa, con la parte de la lengua, que es otra herramienta muy poderosa a nivel diagnóstico, bueno, tenemos ya otra para poder observar y obviamente, ojalá, para poder tratar. ¿Qué vamos a observar y qué vamos a palpar también? Esto obviamente es con quizás cierto un poco más de tiempo. Esto estamos dando solamente ideas para que usted pueda ir observando. Lo que vamos a observar y después, en un futuro y cercano, ¿cierto? Próximo, palpar, es líneas, líneas que estén en la región auricular, que no deberían por qué estar, telangiectasias, que son redes vasculares, coloraciones específicas, por ejemplo, acá estas coloraciones moradas, rojizas, puntos rojos o puntos de eritema, ¿cierto? Puntitos rojitos que estén por aquí y por allá, y también, obviamente, líneas quebradizas o líneas más complejas que puedan existir en el pabellón auricular. Existen protocolos generales, ¿cierto?, para algunas cosas, pero hablando de cosas muy generales, queridos, muy generales, para que tengan así como de forma concreta, puntos rojos o eritemas, ¿cierto?, pequeños, ¿qué pensaríamos? Punto rojo, ¿qué podría pensar? A mí se me viene a la cabeza un punto rojo o algo rojo que está inflamado. Por ende pensaremos posibles inflamaciones en esas regiones. Redes vasculares, inflamaciones, ¿cierto?, de distintos lugares, no solamente de uno, sino que a lo mejor esta inflamación o este proceso está en varias partes. Puntos ya con coloraciones blanquecinas, negruzcas, vamos a pensar en cosas quizás un poco más crónicas. Los rojos sería más agudo, puntos rojos más agudos, mientras que puntos blanquecinos, negruzcos o morados o verdosos, algo quizás mucho más crónico, mucho más persistente, mucho más complejo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a buscar, ir a observar, ¿cierto?, para esta parte de la aurícula. Para el tratamiento, lo que generalmente ocupamos son semillas, son magnetos con distintos colores, con distintas formas, como podemos ver acá. Podemos tratar hasta niños, ¿cierto? Ya que existen parches específicos para niños, por ejemplo. Podríamos hacerlo. Y esto lo podemos ver desde muy pequeñitos. 2 años, 4 años, 6 años, ya podemos ver quizás algunas cosas que podrían estar interrumpiendo una salud óptima, una salud equilibrada, ¿cierto? Quizás en este pequeñín. Entonces, para poder ir redondeando, ¿cierto?, todo lo que hemos conversado en estas 4 sesiones, voy a darles un ejemplo bastante global, bastante amplio, ¿cierto?, para que nos hagamos una idea de cómo poder unificar todo esto. Imaginemos un caso clínico clásico, mujer de 40 años, con dolor de columna general, sensación en piernas cansadas, estrés, problemas para dormir, mucha rabia acumulada por temas familiares específicos, desconfort con falta de seguridad en el trabajo.
Entonces llega esta persona, ¿cierto? Con todas estas cositas interesantes, ¿cierto? Para poder abordar. Entonces, lo primero, quizás, o lo segundo, o lo tercero, como usted quiera llamarlo, esto no es un protocolo para poder, ¿cierto?, evaluar, sino que son solamente ideas. Si le duele la columna, recordemos que en la columna están los puntos chu, puntos posteriores, puntos de espalda, puntos que reflejan también todo el cuerpo. Por ende, si le duele la región dorsal alta, pensaré en ciertos puntos, en ciertas cosas que pueden estar ocurriendo. Si le duele la región dorsal media o dorsal inferior, pensaré en otras cosas que pueden estar ocurriendo, y al igual que la región lumbar. Imaginemos la región lumbar, que tiene problemas que a lo mejor es lo más clásico, ¿cierto? Dolor lumbar no específico, de algunas semanas o algunos meses quizás, que ya pasa a ser persistente. También pensando que el cuadro tiene más cosas que tienen relación con lo psicosocial, que es muy importante valorar y muy importante también, ojalá, recomendar, ¿cierto? Darle la importancia necesaria que tiene el aspecto psicoemocional y social. Por ende, en la región lumbar, recordemos de que hay puntos vitales, ¿cierto? Por ejemplo, puntos de riñón, puntos de intestino grueso. Pero la persona nos cuenta de que tiene, por ejemplo, emociones como rabia. Volvamos al caso. Rabia por un lado y también falta de seguridad. Entonces la persona es insegura y la persona tiene un proceso de a lo mejor una emoción que está sosteniendo en el tiempo. Porque tener rabia un segundo, 2 segundos, un rato, ¿cierto? Quizá es normal, no pasa nada. Pero cuando el proceso emocional, psicológico, cognitivo, se sostiene en el tiempo, ahí vienen los problemas. Y ahí comienza la afección, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Si hablamos de la rabia, principalmente la frustración, la ira, hablamos de el hígado y hablamos también de la vesícula biliar. Entonces, este amigo hígado, ¿cierto? Recordemos de que se puede alterar cuando la persona tiene rabia considerada o cuando tiene rabia en un proceso, ¿cierto? Que a lo mejor no ha podido canalizar. El meridiano del hígado pasa por la región de la extremidad inferior. Y volvamos al caso. Tenemos un dolor de columna con sensación de piernas cansadas. Por ende, quizás estas piernas cansadas tengan relación a nivel energético, puede ser con el meridiano del hígado, puede ser con el meridiano del vaso, que pasa por posterior o por ahí, puede ser con el meridiano del riñón, puede ser con el meridiano de vesícula biliar, que pasa lateral, puede ser con el meridiano de estómago, que pasa anterior. Entonces, esa es la forma que deberíamos estar pensando, ¿sí? A nivel energético, ¿qué pasa por ahí? Hay un meridiano que pasa por ahí. Ya lo hemos comentado, a grosso modo, ¿cierto? Cuando hablamos en la segunda clase. El punto Chu, sabemos que en hígado, ¿cierto? Va a estar en la región torácica media inferior. Y también el punto de la vesícula biliar, que es su familiar, por así decirlo, ¿cierto? Dentro de esto, recordemos que la vesícula biliar es el acompañante del hígado. O sea, son uña y mugre, podríamos decir. La vesícula biliar tiene que ver con el coraje, con la toma de decisión. Y a lo mejor esta persona, a lo mejor estamos hipotetizando, ¿cierto? Esta persona tiene un tema familiar complejo y aparte tiene un tema de disconfort, ¿cierto? En el trabajo, quizás puede estar generando una falta de coraje, una falta de fuerza, eh, una falta de toma de decisiones que tenga quizás relación también a nivel estructural, visceral, con estas regiones como vesícula biliar, o como duodeno, o como intestinos. Entonces, estos dolores que tiene también podrían ser dolores referidos desde una región visceral propiamente tal. Sabemos también que por la región anterior, ¿cierto? Existen puntos específicos, que van a ser los puntos mu, que van a reflejar también los órganos y vísceras, pero por la región anterior, por ende podríamos palparlos, podríamos ir a ver si es que tiene algún síntoma o algo en esa región. Por otro lado, sabemos que en la columna está, ¿cierto?, las metámeras específicamente hablando, el sistema nervioso, el sistema simpático, si es que hablamos
de la región dorsal y lumbar, encontramos acá la cadena ganglionar, ¿cierto? Del sistema ortosimpático o simpático. Por ende, va a ser importante, ¿cierto? Saber cómo está el sistema nervioso en esta persona. A lo mejor el sistema nervioso está sensibilizado un poco quizás por toda esta carga de banderas amarillas que se llaman, ¿cierto?, en clínica, que tiene relación las banderas amarillas con el aspecto social, con el aspecto psicoemocional, con el estrés, con la pérdida o afección del sueño, que también la tenía esta consultante. Todas estas cositas que a lo mejor no son tan estructurales como uno pensaría propiamente tal, van a generar problemas en el sistema nervioso y van a desregular el sistema nervioso autónomo. Por ende, eso va a generar quizás una dolencia, un problema. ¿Para qué? Para que la persona se detenga, para que la persona respire, para que la persona haga un cambio. Porque el dolor, que es persistente, sobre todo el persistente, pero el dolor en general, viene para que tú realices un chequeo interno. Cierres los ojos y digas, ok, ¿cómo está mi área biológica? ¿Cómo está mi psiquis? ¿Cómo está mi área nutricional? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi social? Etcétera. Todo eso soy yo. Entonces, la idea es poder ir observando, evaluando y ojalá teniendo distintas herramientas de intervención para cada uno de estos módulos, por así decirlo, o cuerpos, como le llamamos en química integrativa. Entonces, el sistema nervioso está en la columna vertebral, parte de él está ahí. Y obviamente está en la región craneal, pensando en el cerebro, ¿cierto? Y en todas las condiciones supra e infra segmentarias, ventriculares, bueno, etc. Todo eso es lo que somos, queridos. No podemos pensar solamente, si es que me duele la espalda, ¿cierto?, en una parte específica de la espalda, por ejemplo, lumbago. Pensamos en la región lumbar. Somos más que la región lumbar. La región lumbar es parte de nosotros, pero también somos vísceras, también somos cerebro, también somos mente, emociones, también somos muchas cosas más. Y eso es lo interesante y complejo de ver realmente al consultante o a la persona de forma integrativa, más que unir una parte tradicional, o sea, convencional más que tradicional, por ejemplo la quimio, por ejemplo la psicología o la enfermería, con terapias complementarias, es ver al consultante de una forma holística, real, tangible, no tangible también. Para eso tenemos que estudiar y tenemos que ver bastantes subsistemas. No es tan sencilla la cosa, ¿cierto? Eso es importantísimo que lo tengamos en consideración. Por otro lado, vemos la lengua. Daniel nos enseñó más o menos, ¿cierto?, cómo tenemos que ver la lengua, cómo estaría esta lengua de esta persona. Obviamente preguntándole antes si es que tomó café, por ejemplo. Porque si tomas café, obviamente la lengua se va a ver distinta a que si no tomas café. Si fumas, la lengua se va a ver distinta a si no fumas, ¿vale? Entonces, todas estas condiciones previas para observar cómo está la lengua, la forma, está hinchada o no está hinchada, cómo está la región principalmente de vesícula biliar e hígado, si que estoy pensando, ¿cierto?, en estos dos, como quizás un poco responsables de este proceso. Cómo está la región de el sistema gastrointestinal, muy importante, cómo está comiendo, digiriendo esta persona, se está nutriendo de verdad, o a lo mejor está digiriendo, nutriéndose solo de su mente, porque está en un proceso complejo que tiene relación con lo emocional y con lo social. Recordemos que la alimentación va mucho más allá de comer algo, de algo sólido. Y llegamos, ¿cierto?, a nuestra aurícula. Entonces, si es que pensamos en la región o en estas partes hepatobiliares, deberíamos pensar principalmente en estas regiones. ¿Qué podríamos ver? Descamación, sequedad, puntos rojos, telangiectasias, cambios de coloración, obviamente distintos al de la piel propiamente tal, etcétera, etcétera, etcétera. Si observamos esta región, ¿cierto?, que es del antihélix, deberíamos observar cambios si es que hay problemas de columna complejos. Por ejemplo, cambios de coloración, como a lo mejor este consultante tiene. Puntos rojos específicos en ciertas partes.
Y eso ya te diría de que hay quizás un proceso en la columna, hay un proceso también en la región hepatobiliar, y eso ya te diría un poco cuáles podrían ser las posibles causas, ¿cierto? A nivel estructural, ¿cierto? Visceral, somático, etcétera, de lo que está ocurriendo. Pero otra cosa, obviamente, tiene que ver con, bueno, tenemos este cuadro, ¿qué vamos a hacer? Y aquí, mis queridos, es importante que sepamos cuáles son las herramientas que cada uno tiene, ¿cierto? No puedo decir, ok, vamos a hacer un proceso psicológico si es que uno no es psicólogo, o si es que dos nunca ha estudiado algo relacionado con la psicología, un posgrado, algún diplomado, magíster, etcétera. Entonces tenemos que ser consecuentes y congruentes, ¿cierto? Con lo que tenemos. Muchas veces nos vamos mucho en la teoría, pero en la práctica tenemos que también ser igual y mejor que en la teoría. Ser consecuente y congruente va a afianzar la alianza que necesitamos con el consultante. Vamos a afianzar la comunicación, porque tú ya sabes, y al saber y a tener experiencia, obviamente, esto va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rápido, mucho más fácil quizás. Entonces yo te motivo, si es que tú sientes que te faltan herramientas porque estás viendo distintos consultantes con herramientas o que te piden herramientas que tú no tienes, bueno, es que tenemos que estudiar, tenemos que ocuparnos de eso. Si es que nos interesa, puede que a lo mejor no me interesa, ¿cierto? O no, no es mi cualidad, o no es mi área de trabajo, algunos piensan así, perfecto, derivamos. Y para derivar tienes que conocer a alguien que sepa hacer lo que el consultante necesita, que es lo más complejo de todo. Porque no es lo mismo derivar a un psicólogo que no conozco, a un psicólogo que conozco, que a lo mejor me ha tratado, que ha tratado a mis consultantes con temas psicológicos, que aborda la psicología de una mirada mucho más integrativa, que a lo mejor es un psicólogo integrativo, o que a lo mejor tiene una mirada transpersonal, o que tiene una mirada gestáltica, etcétera. Es muy distinto. Por ende, también dentro de cada uno de eh, aquellos terapeutas que están de la salud, ¿cierto? O a aquellos profesionales de la salud, cada uno de ellos tendrá cualidades, pero también tenemos que profundizar esas cualidades. ¿Qué cualidades tiene? Por ende, importante derivar, pero también importante a quién le derivo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy en consideración. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en nuestra cabecita hoy en día es que tengo que mirar a la persona desde un enfoque biopsicosocial espiritual. Acá no sale el espiritual, yo creo que se les fue a los autores, o a lo mejor no lo tenían todavía en consideración, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ver aspectos biológicos estructurales, tengo que ver aspectos psicoemocionales, aspectos sociales y aspectos espirituales. Porque cualquiera de estos me puede generar un proceso de dolor, sea donde sea, queridos, o un proceso crónico o persistente, sea donde sea. Es decir, un aspecto de inflamación propiamente tal del tejido es igual de importante que un problema en la familia, que no tener amigos, que tener una sociedad machista compleja, ¿cierto? Es lo mismo. Y quizás más aún importante va a ser esto social. Por ende, se está comunicándose y está en conexión constante. Lo primero es generar alianza. Para generar alianza tenemos que estar frente a frente, de lado a lado, hombro a hombro, tener conexión directa con la persona, que la persona se dé cuenta de que tú estás ocupándote de ella. Porque muchas veces las personas solo necesitan ser escuchadas. Y ya con tu escucha activa, que es un término ya clínico, la escucha activa es estar ahí, ¿cierto? Estar preguntando cosas coherentes, preguntas abiertas, no cerradas. Estar haciendo resúmenes específicos después de que la persona te va diciendo cosas, eso ya hace de que la persona entienda de que tú le estás escuchando. No sirve de nada estar así con los brazos cruzados, ¿cierto? Escuchando y pensando en otra cosa. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar registrando. Después de eso, dependiendo de de la expertise, entre comillas, de cada uno, ¿cierto? Podemos hacer tratamiento, entre comillas, visceral, para activar
ciertos reflejos, para activar ciertas aferencias eh, neurológicas, fisiológicas. Podemos estimular la energía, ¿cierto? A través de los meridianos con la acupuntura, con agujas. Y después de esto pasivo, vamos a motivarle a que haga algo activo. Tenemos que ser coherentes con esto, mis queridos. Tenemos que sacarlo de la camilla y que el consultante esté así. Bueno, hazme todo, ¿cierto? Para que yo pueda mejorar. Error. Para que tú mejores, esto es un proceso. Con esto vamos a partir. No obstante, lo importante es que tú te muevas, de que tú hagas el cambio, de que tú hables con tu familia, de que tú hables en tu trabajo, de que tú busques otro trabajo si es que es necesario, ¿cierto? Yo no voy a ir contigo de la mano a buscar un trabajo. Te voy a motivar. Vamos a buscar, ¿cierto?, las formas para que cambies tus patrones psicológicos, emocionales, para que puedas tener un vehículo mucho más amplio, mucho más conectado y obviamente puedas realizar lo que tienes que realizar. También le voy a motivar a que contemple, a que medite, a que pueda encontrar su centro, ¿cierto? Porque desde ahí el sistema parasimpático está mucho más activo y desde ahí puedo aprender hacia adelante. Si estoy en una simpacotonía con el sistema simpático activísimo, a lo mejor voy a aprender, pero mañana se me va a olvidar. La idea es que este aprendizaje sea constante, ¿sí? Que este aprendizaje sea duradero en el tiempo. Eso es vital. No sirve de nada de que, uy, hoy día me siento maravilloso, se me quitó el dolor. Mañana vuelve. Y eso es lo complejo del dolor persistente o de los problemas que son más relacionados con lo psicosocial, de que podemos sentirnos bien un día, pero después nos sentimos mal igual. Por ende, apelar al sistema autónomo, apelar a la actividad, a lo activo. Yo personalmente utilizo harto lo pasivo, pero también motivo y utilizo harto lo activo. Y eso es lo que hoy en día en la evidencia se instruye y se motiva, de que no sea solo algo activo, o sea, perdón, pasivo, de que también tenga un rol, un movimiento. Y si la persona mueve su energía, mueve su metabolismo, va a mover montañas, va a mover todo lo que necesita mover. Así que la idea, ¿cierto?, de eso era hacer un pequeño resumen, querías, de todo lo que habíamos conversado. Sé que a lo mejor son hartas cosas, cosas nuevas, o a lo mejor reafirma un poco lo que ustedes ya vienen haciendo. Y la idea de Pranakin, ¿cierto?, es poder incentivar a un cambio de paradigma, a un cambio, si es que somos profesionales de la salud o terapeutas, a tener una visión mucho más actualizada, una visión mucho más real, de corazón, compasiva, ya que los años nos han dicho de que ese es el camino. Y la verdad es que los consultantes, las personas cambian también y tienen un rol activo, pasando de paciente a consultante, ¿cierto? Y empoderándose de la salud. Creo que es importantísimo que podamos educar a cómo el consultante puede pasar a consultante. Tenemos que ver, anhelar, ¿cierto? Porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es hacerle algo a la persona, ¿cierto? Al consultante, y que la persona después se vaya y no aprendió absolutamente nada. Por eso que tienes que ser un docente, un profesor, constantemente, porque le estás enseñando cosas, le enseñas que esto es importante, le enseñas que tiene que moverse así, le enseñas qué puede comer o qué no debería comer, etcétera. Pero para eso, quien parte es tú en tu hogar. Tienes que partir tú en tu hogar. Es decir, si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están o van a escuchar después esto, van a ver esto, tenemos que cambiar nosotros, tenemos que ocuparnos de nosotros antes de querer ocuparnos de los demás. Y eso es un desafío constante, queridos, constante de todos los días. Siempre vamos viendo, ¿cierto? Y conectando con eso, porque la vida es una montaña rusa. Ahora estoy súper, mañana más o menos, pasado muy mal, después subo, después bajo, después subo, después me doy la vuelta, etcétera. Entonces debemos saber surfear, ¿cierto? Esa montaña rusa. Y tenemos que saber surfear nuestras olas, nuestros océanos internos. Para eso tenemos que entrar en nuestro interior. No hay otra forma. No hay un libro, pero sí hay práctica. Y la práctica disciplinada va a generarte que tú generes, obviamente, reales cambios.
Así que muchas gracias por estar aquí. Espero que nos podamos ver pronto. Y obviamente espero de que sigamos cambiando, transformándonos a nivel de conciencia, a nivel de personas, ¿cierto? Y también transformando a todos los que estén conectándose con nosotros. Dudas que tengan, ¿cierto? De lo que hemos conversado, de lo que hemos visto hoy día o a lo mejor en otro día, estoy aquí para responderlas. Muchas gracias, queridos. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, al parecer no. Milena, por favor, adelante. Tienes que escribirnos, sí, ¿sí? Para hacer tu pregunta. Muchas gracias a ustedes, Felipe, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Qué rico. Claudia, a ti también, gracias. Puedes escribirla, Milena, ¿ya? Para poder responder. Sí, este siglo estuvo muy rico, así que vamos a esperar y esperemos que el próximo semestre podamos hacer otro ciclo. Así que felices. Gracias a todos. Muchas gracias, Angélica, Alexa, Bruno. Bueno, todo esto va a estar en YouTube, ¿cierto? Nuestro canal de Pranaquine. Vamos a subir todas estas charlitas, todos estos seminarios o como quieran llamarlo. Así que, bueno, si tienen dudas, pueden revisar nuevamente, ¿cierto? Los videos. Nata, ¿cuánto debería durar un curso de aurículo? Depende, si es un curso de aurículo para conocer, ¿cierto? Y te dan conocimiento teórico, puede durar poco, puede durar 4 horas, 6 horas. Distinto a si es que te forman para ser auriculoterapeuta. Si es que es así, yo creo que mínimo debería durar, no sé, unas 30 horas, por darte un horario, ¿cierto? Te lo puedo dar también en tiempo, pero la verdad es que necesitas tiempo para poder entenderlo, integrarlo y aplicarlo. Claro, tienes que ahí tener un proceso para poder aplicarlo. Esa es la idea. Así que esos cursos que son de 2 horas o 3 horas y que te dan un certificado auriculoterapeuta, yo la verdad no gastaría el tiempo en eso, ¿vale? Porque aparte que hay una mirada muy reduccionista. Quería consultar sobre el tema de auriculoterapia, sobre las heridas en el pabellón. Depende de la herida, si es una herida externa, porque te generaste tú mismo una herida, ¿cierto? Por X razón, obviamente eso es un trauma y eso sale un poco de lo que estamos conversando. No es que si te generaste una herida, por ejemplo, en la región justo del estómago, después vaya a afectar tu estómago. No es tan así, porque hay muchos mecanismos de homeostasis y alostasis en tu cuerpo, entonces todo genera el equilibrio, entre comillas, que no somos equilibrados, pero va por ese lado. Ahora, distinto a que de la nada te salió una herida en el pabellón, de la nada. O sea, tú no has hecho nada, no te has golpeado con nada, no te das nada, de la nada, pum, sale esta herida. Eso es distinto, eso ya debería ser parte del diagnóstico y tendríamos que ver qué parte es, ¿cierto? Si es que una parte somática del cuerpo, si una parte visceral, si una parte del sistema nervioso, y ahí ir complementando obviamente con la anamnesis, con cómo te sientes, cómo está tu parte psicológica, tu parte emocional, qué estás comiendo, cómo está tu energía, cómo estás durmiendo, cómo está tu proceso de vida, etcétera. Todo eso se complementa. No sé si respondo la pregunta de Uladi. Bueno, espero que sí. Bien, queridos, si no hay preguntas, bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias. Mucha energía en este proceso COVID, ¿cierto? Y todo lo que estamos viviendo. Y gracias a eso también, la verdad es que estamos haciendo esto. O sea, no, imaginemos si no estuviéramos en COVID, la verdad es que a lo mejor quizás no estaríamos haciendo esto. Así que también agradecer a la pandemia por esto. No todo es negativo, no todo es malo. Así que muchas gracias. Vamos por ese cambio de paradigma. Así es, Aileen.
Un abrazo para todos a la distancia, que tengan linda tarde, noche, y nos veremos en una próxima oportunidad aprendiendo de todos, esa es la idea, y siendo mejores seres humanos y terapeutas. Nos vemos. Chao, chao.